Nos alegra mucho saber que usted nos está escuchando. Muy bien, tome su Biblia por favor y vamos a Génesis capítulo 3. Estamos considerando seriamente este capítulo de Génesis, versículo por versículo, ya que creo que se trata de un capítulo sumamente importante en uno de los libros más hermosos de la Biblia. Por estos días estamos examinando los resultados de la caída de Adán y Eva. Hemos llegado a Génesis 3, 9, 10 y 11, donde vemos a Dios tratando con Adán. Dios lo busca a Adán, le habla primero, lo llama. Adán se estaba escondiendo de Dios y Dios lo saca al descubierto y comienza a interrogarlo. Y descubre que en el corazón de esa criatura caída, ese pecador, hay un intento de esconderse de Dios. Así que Dios trata con él basándose en eso. Y el hombre, en vez de confesar honestamente, se esconde detrás de los hechos. Adán le dice a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol. Génesis 3:12 dice así: inmediatamente entonces Dios acude a la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Así que Eva hizo lo mismo, siguió la misma tendencia, el mismo plan que usó Adán. Ella era la copia de Adán. Adán puso excusas, le echó la culpa a Eva, dijo: la mujer que tú me diste, es tu culpa, Señor. Tú me diste esa mujer y ella me tentó, no es mi culpa. Por su parte, la mujer hizo exactamente lo mismo. Eva dijo: la serpiente me engañó y comí. En realidad, la mujer estaba haciendo lo que su naturaleza caída le decía que hiciera. Ella admite que la serpiente la engañó. Ella dice que Satanás la llevó a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces, Satanás, hablando por medio de la serpiente, tergiversó lo que Dios había dicho. Y tal como Adán, la mujer admitió tibiamente que había comido del fruto prohibido. Pero en realidad no fue una confesión honesta y abierta. Fue más una expresión que no reveló pesar, ni vergüenza, ni arrepentimiento, ni tristeza por lo que ella había hecho. En resumen, ni Adán ni Eva admitieron ser pecadores culpables delante de Dios, y ninguno de ellos dos se entregó a la misericordia de Dios, buscando a Dios para que les muestre su gracia. Lo que ellos hicieron en realidad fue defenderse sin mostrar arrepentimiento alguno. Esto es normal para un ser humano caído. Nosotros no mostramos señales de arrepentimiento, y muchas veces, cuando hay una evidencia externa de arrepentimiento, ese arrepentimiento es el resultado de haber sido atrapados, descubiertos en nuestros pecados. Hay muchas personas en penitenciarías y prisiones que sienten mucho lo que han hecho, solo porque fueron atrapados. Y si uno investigare de ellos, le van a decir que están tristes y se sienten mal por haber sido apresados. No se sienten mal por haber pecado, sino porque los atraparon en su pecado. Y eso no es el arrepentimiento que Dios quiere. Ahora bien, lo que Eva dijo era verdad. Ella dijo que la serpiente la había engañado. ¿Ve eso en el versículo 13? La serpiente me engañó. Y el apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, reitera eso. Leemos allí: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo hace referencia a la experiencia de Eva y utiliza la misma palabra. Dice engaño, engañó. Y dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera engañados o extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ciertamente eso es exacto. Eso es exactamente lo que sucedió en el huerto. Fue un simple mandamiento de Dios a Adán y Eva. Cuando les dijo en capítulo 2, versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amigos, no hay otra frase más clara, sencilla y entendible que esa.
Y lo que hizo Satanás fue tomar una frase pura y simple de Dios y engañar a Eva, corrompiendo su mente. Ahora Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, usando ese acontecimiento como ilustración, vuestros sentidos puedan ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, siguiendo allí en Génesis 3, sin comentar en cuanto a todas las excusas dadas por Adán y Eva, Dios parece aceptar sus débiles admisiones de haber comido el fruto prohibido. Ellos no lo negaron, y luego Dios procedió a seguir el pecado hasta su raíz. Entonces va y le habla a la serpiente. Capítulo 3, versículo 14. Y me gustaría mencionar el hecho de que Dios va a pronunciar un juicio. Va a pronunciar juicio. Y mis amigos, comienza pronunciando el juicio contra la serpiente, después sobre la mujer y finalmente sobre el hombre. En ese orden. Ahora, ¿por qué ese orden? Bueno, creo que porque Satanás fue el que instigó el mal. Fue él quien apareció en el huerto e invadió a la raza humana con esa idea de pecado. En segundo lugar, Dios pronuncia juicio sobre la mujer, porque fue la mujer a la que Satanás se le apareció primero y ella fue engañada. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, Adán no fue engañado. De modo que Dios trató con Adán en último lugar, en el versículo 17. Muy bien, entonces, tenemos los tres juicios en versículos 15, 16 y 17. El primero sobre Satanás, el segundo sobre la mujer y el tercero sobre Adán. Permítame decirle algo antes de ver estos juicios. Permítame decir algo en cuanto a esta cuestión de ofrecer excusas. Si usted repasa estos versículos que acabamos de discutir, desde las primeras lecciones hasta ahora, verá que lo que caracteriza la conversación de Adán y Eva son las excusas, el echarle la culpa al otro. Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Se da cuenta? Es la idea de no admitir la culpa con franqueza, no salir al descubierto y decir, estuve mal, pequé. Usted recordará al hijo pródigo en aquella parábola del Señor. Cuando él regresa al hogar dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa sí que fue una admisión franca de su pecado, lo cual Adán y Eva no hicieron. La práctica de Adán y Eva es la vieja práctica de las excusas, la que debemos ver, amigo, como la máxima necedad del ser humano. En el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús dijo una parábola que creo que trata con esto de poner excusas. Él dijo allí en Lucas 14, comenzando con el versículo 16, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Ahora, nuestro Señor, al terminar la parábola, concluyó con las siguientes palabras, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Se da cuenta? Las personas que ponen excusas en esta parábola que nuestro Señor enseñó, presentaron varias necesidades, pero en realidad no eran necesidades. Esto revela que los que ponen excusas están escogiendo gratificarse a sí mismos en vez de aceptar la invitación. Y eso es exactamente lo que Adán y Eva hicieron. Dios, en su misericordia y gracia y bondad, vino a buscar a Adán y Eva después que éstos pecaron. Pero ellos pusieron excusas por su pecado. ¡Qué necios fueron! Dios estaba buscándoles para recomponer esa comunión con ellos y ellos comenzaron a poner excusas. Ahora, las excusas de Adán y Eva, creo yo, pasaron a ser la verdadera base de su condenación.
y creo que es obvio a la luz del juicio que Dios pronunciará sobre ellos. Adán usó a su esposa como excusa. Así que Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Capítulo 3, versículo 17. ¿Se da cuenta? Y como la mujer había dudado de Dios y permitió ser guiada por el diablo, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe, amigo? Cuando todos los inconversos que le han dado la espalda a Dios, que le han dado excusas frívolas para no acudir a Cristo, cuando cada incrédulo esté ante el gran trono del juicio, ninguno va a tener una excusa para dar. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, dijo en capítulo 20, versículo 12, «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Dios tiene un registro, y ante el gran trono blanco del juicio de Dios va a haber silencio. Ningún incrédulo piense por un momento, usted que me está escuchando tal vez, no piense que un día va a estar delante de Dios y que va a tener ocasión de dar alguna excusa. Usted va a estar en silencio absoluto delante de Dios. Ahora, las personas ponen excusas hoy, pero más allá de las excusas que pongan para no venir a Cristo, por no ceder sus vidas al Salvador, no habrá excusas cuando estén delante de Dios. Creer el Evangelio es responsabilidad de cada incrédulo. El Señor Jesucristo dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Y lo voy a decir de nuevo: creer en el Señor Jesús es responsabilidad de todo incrédulo que escucha el Evangelio. El Señor dijo en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cada pecador tiene la responsabilidad de creer en el Señor Jesucristo. Adán y Eva tuvieron la palabra de Dios. Ellos la creyeron intelectualmente, la creyeron tal vez académicamente, pero no la obedecieron, y sus excusas no permanecieron delante de Dios. Dios no va a tratar con toda esa forma, así que Dios toma a los tres que estuvieron involucrados y comienza a juzgarlos individualmente. En el versículo 14 comienza con Satanás y dice allí el texto: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces la sentencia sobre el diablo, sobre la serpiente, es una maldición. La palabra maldita allí no significa que Dios insultó a la serpiente. No, mi amigo, Dios no insulta. Simplemente está pronunciando un juicio sobre la serpiente. Se trata de un juicio del Dios Todopoderoso, Jehová Dios. Y ahora la herramienta de Satanás es maldecida y pasa a ser la ilustración de Dios en la naturaleza de los efectos del pecado. De ser un modelo de gracia y belleza, la serpiente pasó a ser el emblema de todo lo que es feo y bajo, algo que es de temer, algo que evitamos con miedo. Al presente es una criatura para ser aborrecida, evadida, esquivada. No disfrutamos al encontrarnos con una serpiente hoy en día. Ahora tiene la maldición de Dios. Así que Dios trata primero con la serpiente. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fue un pronunciamiento muy importante porque provino de Dios mismo.
Queda claro además que no hay esperanza de perdón para el diablo. No se hacen preguntas, no hay conversación alguna entre Dios y Satanás. Satanás usó a la serpiente para tentar a Eva, y a causa de esto Dios pronunció una maldición, tanto para la serpiente como para el diablo. Dios siempre supo cuál era el propósito de Satanás, así que no había necesidad de investigar nada. Dios lo sabía desde el principio, y cuando Dios habló con el hombre, sabía que no había esperanza. Satanás había hecho lo peor, y la maldición sobre la serpiente entonces fue: sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces la serpiente fue maldecida y pasó a ser una criatura despreciable, una criatura que literalmente comería del polvo, algo que es verídico de la serpiente hasta hoy. Fue una pronunciación de degradación completa y que continúa hasta el presente, y a través de los siglos la serpiente ha tenido y tendrá esas características. ¿Por qué? A causa de la caída y del juicio de Dios. Incluso en el milenio, cuando el reino animal experimente cambios mayores, la serpiente seguirá comiendo polvo. Miren, el profeta Isaías escribió en cuanto al milenio lo siguiente, capítulo 65, versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esa es una profecía interesante en cuanto al milenio, por lo que vemos que esta maldición para la serpiente será para siempre, existirá hasta que la serpiente deje de existir. Entonces, durante el milenio la serpiente aún comerá polvo con su alimento, y desde luego creo que en el milenio no será una criatura peligrosa. No hará ningún daño porque Cristo reinará, tendrá el control del mundo animal, al igual que el resto de la creación, pero se arrastrará sobre el polvo. Ahora bien, la maldición de Dios trajo más juicio sobre Satanás. La serpiente arrastrándose por la tierra, preparándose para atacar a una víctima, y eso no es más que una descripción exacta del diablo. En el Nuevo Testamento, Satanás se describe como un león rugiente, y en 1 de Pedro 5:8 dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y al continuar con su pronunciamiento de juicio, Dios le dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15, y vamos a regresar a ese versículo más adelante, muestra que el poder de Satanás será quebrado y que él experimentará una derrota final. Y hay otros versículos en la Biblia que hablan de eso también. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el juicio sobre la serpiente es un juicio final y continúa. Inclusive continuará durante el reinado milenial de Cristo en la tierra. Así que tenemos el primer juicio pronunciado por Dios sobre la serpiente, diciéndole en capítulo 3, versículo 14, «Maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Y la serpiente hasta el día de hoy se arrastra en el suelo, come polvo con su comida y seguirá haciéndolo aún en el próximo reinado de Cristo en la tierra. Después Dios le dijo al diablo en versículo 15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Lo que Dios le estaba diciendo aquí a Satanás es que la guerra había comenzado. La guerra comenzó, tú comenzaste algo y yo lo voy a terminar. Así que Dios le dijo a este que introdujo el pecado en la raza humana, al responsable, que iba a haber una enemistad entre nosotros dos. Y yo seré el vencedor, dijo Dios.
Ahora el hombre ve a la serpiente con horror y con miedo, pero sabemos que vendrá el día de la victoria por medio de la simiente de la mujer. Y uno pregunta, ¿quién habría de ser esa simiente de la mujer? ¿Cómo sería aquella victoria? Bueno, vamos a ver más en cuanto a ese versículo 15 en nuestro próximo estudio, en nuestro próximo programa. Espero que nos sintonice para escuchar el estudio de Génesis 3:15. Creo que ese versículo en particular es uno de los más importantes en el libro de Génesis. Se trata de una profecía muy abierta, la misma profecía en cuanto al Señor Jesucristo y el conflicto final entre Dios y Satanás. En realidad lo que tenemos aquí en Génesis 3:15 es la batalla de las simientes. Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La batalla de las simientes. Ese es, mis amigos, el conflicto de los siglos. Al fin y al cabo, el conflicto entre Cristo y el anticristo. Y el vencedor es ni más ni menos que el Señor Jesucristo mismo en su segunda venida. El Señor mismo se hizo hombre para ser el gran vencedor, ponerle fin a la batalla, con grandes victorias trascendentales para la humanidad. Muy bien, vamos a terminar aquí, o más bien hacer una pausa aquí, y vamos a continuar nuestro estudio. Dios mediante, los espero. Será hasta entonces, y que Dios les bendiga ricamente.